Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Ya sabes que la palabra mágica en el universo que abre muchas puertas es gracias. Si tú también crees que gracias es la puerta, es la llave del éxito, bueno, escribe hecho está o gracias en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier eventualidad, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy, mis queridos Aries, con un mensaje especial para ti. Te quiero muchísimo, Aries. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy y qué nos dicen nuestros maestros ascendidos. Tus hadas te dicen, te hablan acerca de la confianza que se logra con la práctica y con el tiempo. Ya sabes que si hay personas que han perdido tu confianza, es trabajo de ellos recuperarla. Tú no tienes que hacer nada. Lo que tú sí tienes que hacer es recuperar tu propia confianza en ti mismo, en ti misma. Y vamos a ver qué nos dice Santa Amatista el día de hoy. Te dice, ve más allá de los desafíos actuales, concéntrate en lo que deseas. Bueno, que no te disperses. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo confío en mí y me concentro en mis objetivos. O solamente puedes escribir, hecho está, en los comentarios de este video. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Recuerden, mis queridos Aries de fuego, que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, te pido por favor que la dejes pasar. Otro día será. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives las campanitas para recibir tus notificaciones, y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las parejas, con las personas que están con alguien especial. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a preguntarle de una a las cartas, ¿qué siente por ti tu persona especial? Es alguien que realmente te ama, te quiere, es una persona que confía al 100% en ti, quiere tener una familia, quiere tenerlo todo al lado tuyo, es alguien que se ve contigo triunfando en sueños, en proyectos, en absolutamente todo lo que ustedes emprendan. Dice que ustedes dos son como una pareja que bueno, que la confianza está así como a flor de piel en la relación de ustedes. Es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama, y bueno, esperemos que tú también estés correspondiendo a este amor tan intenso que tiene tu persona especial por ti. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo en este momento. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que tú seas correcto con él o con ella. Espera que nunca le des motivos para desengañarse, para decir, no, bueno, como que por aquí no es, como que por aquí no fue. Quiere realmente estar contigo, quiere hacer las cosas totalmente bien contigo, pero la verdad es que, bueno, sí te quiere mucho, está muy seguro de lo que siente por ti, toda esta cuestión, pero no deja de tener sus temores, no deja de tener sus miedos. Tu persona especial piensa de ti lo mejor, realmente. Piensa que eres una persona bastante madura, bastante recta, correcta, y que la verdad se sabe parar o se sabe posicionar en el lugar que quieres, ya sea de trabajo, de estudio, de relaciones interpersonales. Es una persona que realmente te admira. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, yo no sé qué es lo que me les va a pasar a ustedes, mis queridos y mis queridas amigas de Aries, con esta persona, pero la verdad es que pueden estar sufriendo cierto tipo de decepción amorosa, ya sea de parte tuya con tu persona especial o tu persona especial contigo, porque mira, me marca la carta de la decepción, pero también me dicen las cartas que hay cierto nivel, no sé, de celos, de envidia de parte de personas que la verdad no los quieren a ustedes ver juntos. Inclusive les envidian la cuestión económica de ustedes, que tal vez ustedes estén progresando juntos, o que tal vez que en el momento que ustedes comenzaron a estar juntos les comenzó a ir bastante mejor.
esta situación se podría convertir en algo perjudicial y generarles a ustedes bastante tristeza, depresión, pero yo les digo que si ustedes se centran en esa tristeza y en esa depresión, van a permitir que otras personas tomen las riendas de la relación de ustedes, van a permitir que sean otras personas las que definan qué es lo que sucede con la relación de ustedes. Bueno, entonces más bien si existen muchos celos, muchos chismes alrededor de ustedes, por favor hablen con estas personas para que no se inmiscuyan y si es necesario, aléjense de esas personas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que la sabiduría te habla en sueños. Tal vez hay muchas señales, muchas cosas que tú estás viendo en tu entorno, ya sea social o tus sueños o simplemente números que tú ves, cosas, ya mensajes que te están enviando tus guías espirituales, pero tú como que no les estás queriendo ver. Y bueno, al final te van a hablar por sueños. Entonces está muy pendiente de los sueños en estos días porque ahí te van a revelar algo súper especial con respecto a tu relación con esta persona. Te dice el tarot egipcio que te fijes bien, que te fijes muy bien, que tal vez esta relación que tú tienes con esta persona no vaya a significar cierto tipo de perjuicio para otras personas o que de alguna otra manera ustedes estén perjudicando a alguien más con esta relación que ustedes están llevando en este instante, en este momento. Vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos para ustedes el día de hoy. Bueno, te dicen que te conectes con tu linaje, que hay una herida o patrón familiar que se está sanando ahora mismo. Fíjate bien si tu relación tal vez no funciona tan bien como tú quisieras. Fíjate bien si es un patrón familiar o si es algo que a ti te ha venido sucediendo. Bueno, te están diciendo tus maestros espirituales que este es el momento en el que se está sanando, pero que también debes buscar ayuda. Te recomiendo mucho consteladores familiares o tal vez registros akáshicos o reiki o algo así para que tú logres ver qué es lo que realmente está pasando con tu vida amorosa, porque al parecer como que no funciona muy bien. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Todos los miedos y temores que tú puedas tener, bueno, míralos a los ojos, bueno, una nueva palabra que me inventé. A los ojos y enfréntalos, atraviésalos con la espada de tu decisión, de tu determinación. Enfrenta tus miedos. Si tienes heridas de abandono, tu persona especial también las tienen, bueno, busquen ayuda y enfrenten y superen ese miedo, esos temores que ustedes tienen para poder tener una bonita relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos la decisión de avanzar y de sanar. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritas y mis solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Wow, mira. Cualquier cosa que tú estés emprendiendo, cualquier cosa que tú estés realizando en este momento, te marca triunfo, te marca un triunfo totalmente rotundo. Mira, este triunfo es sobre personas que te están haciendo a ti la vida de cuadritos, ya, personas que tal vez te están poniendo a ti a dudar de muchas maneras y que la verdad son personas bastante superficiales, son personas que la verdad no tienen ningún tipo de buena intención contigo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano a mis solteritos y mis solteritas. Bueno, te dicen que vas a estar con una energía avasallante, arrasadora. Bueno, prepárate porque viene una descarga de energía para ti, no solamente para realizar cuestiones de trabajo, sino en tu vida en general. Entonces aprovecha este momento tan bueno que vas a estar teniendo tú. Bueno, te dicen el tarot egipcio. El tarot egipcio me dice que hay una persona alrededor tuyo, una persona cercana tuya, muy querida tuya, que está bastante enfermita esta persona, y que es el momento de visitar a tu persona, a tu familiar que quieres tanto, o alguien muy querido tuyo que está enfermito. Es momento de que lo visites. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Diana. Te dicen: piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta, espera mejor resultado de lo que estabas esperando. Bueno, te están diciendo que lo que tú has pedido se te va a dar, sí, efectivamente, pero que se te va a dar más, muchísimo más de lo que tú has pedido. Las hadas te dicen: piensa antes de juzgar. Bueno,
Mira bien lo que estás hablando. Tal vez estás juzgando a personas, a situaciones, a cosas o trabajos, empresas o emprendimientos, algo que no lo ves tal vez como muy bien, como que no te cuadra mucho. Evalúalo bien porque te podría llevar una sorpresa más que positiva si tal vez te empeñas en cierto trabajo, estudio o empresa, o tal vez conocer a alguien que tú tal vez no le tienes mucha fe, te puede dar una sorpresa bastante positiva. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo creo en mí y avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay demasiada frustración, demasiadas malas noticias con respecto a la economía, pero yo te digo que la cuestión es que tienes que ajustar ciertas cuestiones legales. No están muy organizadas, hay cierta cuestión que no está cuadrando muy bien, entonces podría ser por ese lado. Te dicen las cartas que si cambias de estrategia, que si cambias de ¿cómo te digo? O sea, si esa solución no te está funcionando, busca otra solución que hay más alrededor tuyo. Te dicen las hadas que te desconectes un rato y que te relajes, porque será la única manera como tú vas a poder tener la cabeza fría, la cabeza bastante despejada para tomar esa decisión importante que tú tienes que tomar. Te dicen los maestros ascendidos a través de María. Te dicen, deja ir la necesidad de tener la razón, elige la paz. La curación de la madre es posible en estos momentos. Así que te están diciendo, así creas o no creas en la Virgen María, que invoques a la deidad femenina en la cual tú estés creyendo. Los ángeles te dicen que el saber te da rectitud. Fíjate bien lo que estás haciendo bien, lo que no estás haciendo bien con respecto a tu economía o a tus estudios o tus emprendimientos. Y bueno, haz las cosas mejor, lo más correctas posible. Te dice el tarot egipcio que viene un imprevisto, que para que ese imprevisto que de pronto va a ser desagradable, no se presente en tu vida, por favor organiza esta cuestión legal. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me organizo, yo avanzo y yo me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Aries de fuego. Los quiero muchísimo, los llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón. Y nos vemos en una próxima oportunidad.